y el título del tema que vamos a estudiar es el poder que exaltó a Cristo como Rey, sumo sacerdote y profeta, es el mismo que actúa en su iglesia. Empiezo leyendo Efesios 1, aunque vamos a estudiar del 20 al 23, voy a empezar a leer desde el 19 y siempre recordando, ¿verdad?, que Pablo había estado diciendo que él ora al Padre para que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación para que lo podamos conocer a él, pero que hay tres cosas que es importante saber. Y la tercera está a partir del verso 19 que dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo está orando que conozcamos qué Dios espera de nosotros, cuál es la expectativa de Dios de nosotros. Eso lo vimos la semana pasada, y la expectativa de Dios de nosotros es que demos fruto y que ese fruto le glorifique. Luego Pablo está orando para que nos demos cuenta cuánto él valora su herencia, que somos nosotros, y Pablo quiere que sepamos cuán valiosos y estimados somos para Dios. Somos como un trofeo de su gracia. Cuando él piensa de nosotros, él piensa, vean a cuántos he salvado, he redimido, he transformado. Para él eso es una de sus riquezas, es una de sus posesiones más valiosas. Pero luego, el tercer elemento que Pablo quiere que conozcamos es la supereminente grandeza de su poder, o dicho de otra manera, el supereminente grande poder de Dios. Y Pablo nos explica que ese poder es el que actúa en nosotros. Pero para que comprendamos un poco mejor qué clase de poder es el que actúa en nosotros, Pablo pasa a explicarnos cómo fue que actuó en Cristo. Pablo se detiene en estos últimos versículos del capítulo 1 de Efesios en este tema de poder, y al hablarnos del poder, él aprovecha la oportunidad para enseñarnos sobre la nueva posición que Cristo tiene y sobre el poder que Dios le otorgó a Cristo. Entender cómo el poder de Dios operó en Cristo es crucial para poder entender cómo el poder de Dios actúa en nosotros, y nos vamos a detener en eso en esta noche. Es importante como introducción decir que de manera general esta sección nos enseña que cuando Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, comenzó el proceso mediante el cual él subyugaría a todos sus enemigos y a todos los enemigos de su pueblo bajo la planta de sus pies, y le devolvería a su pueblo el lugar que le correspondía como gobernantes de la creación. También veremos que aunque Pablo no lo menciona, él está citando pasajes donde Cristo pasa a ser la figura central y principal de la relación con su pueblo. Esa relación en el Antiguo Testamento, Dios se relacionaba con su pueblo por medio de tres personas o por medio de tres oficios. Dios se relacionaba con su pueblo a través del rey, a través del sumo sacerdote y a través del profeta. Y ahora en el nuevo pacto, Cristo es el profeta, el rey y el sumo sacerdote único entre Dios y su pueblo. Así como Dios ha actuado en Cristo, también Cristo actúa en nombre del pueblo de Dios. Dado que Dios ha resucitado a Cristo de entre los muertos y lo ha sentado a su diestra, muy por encima de todos los poderes enemigos, Pablo puede hablar este punto como si la victoria ya hubiera sido cumplida plenamente también para su pueblo. Y vamos a ver eso, ¿verdad? Entonces, hay tres maneras, hay tres puntos principales en los que Pablo nos dice que el poder de Dios operó en Cristo.
Número 1, lo resucitó de los muertos. Número 2, lo sentó a su diestra sobre toda autoridad y sobre todo nombre. Y número 3, lo estableció como cabeza sobre todas las cosas, en especial sobre la iglesia. Esta iglesia es su cuerpo. Y esta iglesia, va a decir Pablo al final, que lo vamos a explicar con detalle, es la manera en que Dios llena todo, en todo lugar y en todo el tiempo. Una afirmación sumamente impresionante, la posición de relevancia que Pablo aquí le da a la iglesia. Entonces empecemos con el primer punto. El poder de Dios operó en Cristo, dice el inicio del verso 20, resucitándole de entre los muertos. El tema de la resurrección fue un tema tan trascendental en los tiempos de Pablo que a veces nos cuesta dimensionarlo. Pero cuando Pablo en sus tiempos tocaba el tema de la resurrección, ustedes lo pueden ver en el libro de los Hechos, la gente cambiaba. Era un tema de que hasta fue llevado a juicio por hablar de la resurrección de los muertos. Lo atacaban por hablar de la resurrección de los muertos. Había una secta que era la de los saduceos que negaba la vida después de la muerte y negaba la resurrección de los muertos. Y también había una mezcla de filosofías que era un tema muy, muy chocante porque hablar de resurrección de los muertos era hablar también de la eternización del cuerpo, y los gnósticos creían de que el cuerpo era malo, 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 y que Dios no iba a poder resucitar algo malo, porque Dios iba a dar. Entonces había gente que no creía en la vida después de la muerte, y había gente que lo que creía que la vida después de la muerte solo iba a ser una vida espiritual, pero nunca se iba a volver a tener algo físico, porque Platón y algunos de sus seguidores miraban lo físico como malo. Entonces, hablar de resurrección era un tema serio. Para nosotros, nuestros días hoy ya no es un tema complicado, ¿verdad? Y obviamente el ateísmo ha surgido y hay quienes dicen lo niegan, pero de manera muy general es una idea bastante más aceptada porque a través de la historia pues se ha popularizado y se ha aceptado en medio de la religión. Pero es bien, bien importante notar y saber que la Biblia nos enseña que en la cruz Cristo venció y condenó contundentemente el pecado en su carne. Colosenses también nos dice que en la cruz Cristo venció a los principados y potestades. Pero la misma Biblia nos dice que fue en su resurrección donde Él venció y condenó al enemigo más alto, que era la muerte. Entonces, hay una victoria de Cristo en la cruz sobre el pecado, y hay otra victoria de Cristo sobre la muerte en la resurrección. Ahora, cuando nosotros analizamos el tema, y no vamos a ir a esos pasajes, pero Romanos, cuando habla de la justificación, Pablo da a entender que la razón por la que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos fue porque Él cumplió la asignación de redimir al pueblo que el Padre le había otorgado. Fue resucitado, dice Pablo, por causa de habernos justificado, por causa de la justificación. Entonces, como nos justificó, y eso era lo que el Padre le había asignado, el Padre lo resucitó. Aparte, hay otros pasajes que explican que por cuanto él no había pecado, la muerte no podía retenerlo. La muerte no tenía poder sobre él porque él no había pecado. Ahora, la muerte y la resurrección de Cristo, aún así, no son fácilmente asimilables para una cosmovisión y el sistema del mundo de valores actual, donde se niega mucho lo sobrenatural y lo metafísico. Pero para los creyentes, para nosotros, es necesario tener una cosmovisión y valores que reconozcan el poder de Dios. El poder de Dios para los creyentes, que imparte vida en medio de la muerte, que transforma, que restaura, que renueva. La fe afirma el poder creador y vivificador de Dios al cual tenemos acceso tanto para la vida como para la muerte, y que se extiende más allá de la muerte. De hecho, para la fe cristiana, para nosotros la resurrección y la vida futura debería de ser uno de los temas fundamentales. La resurrección de Cristo, mis hermanos, en el nuevo pacto
es fundamental para nuestra fe. Para todos los apóstoles lo fue. Todos ellos hablan de la esperanza de la resurrección, de la esperanza de ser como Cristo, de la esperanza por la cual nos purificamos. ¿Por qué? Porque es la evidencia, número uno, de que el Padre nos aceptó a causa del sacrificio de Cristo, y es la garantía de que las verdaderas riquezas y el verdadero gozo lo vamos a disfrutar completa y totalmente en la resurrección, en la vida que nos espera después de la muerte o del arrebatamiento, de la transformación, que al final pues van a ser eventos que se van a dar al mismo tiempo. Vayamos a 1 Corintios 15, del 13 al 20. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Amén. Entonces, 2 veces vemos que Pablo dice en el verso 13 y en el verso 16 que si no hay resurrección de muertos, Cristo no ha resucitado, y en el verso 14 y en el verso 17 él repite 2 veces, haciendo el énfasis muy fuerte, que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, porque eso significaría que todavía estamos en nuestros pecados, porque la verdadera liberación de los pecados se va a dar cuando nuestro cuerpo sea transformado. Y el verso 19 es fundamental y es clave para nuestra fe cristiana. Si para en esta vida solamente hemos esperado en Cristo, dice Pablo, que tengan lástima de nosotros. Hermanos, lo que le da sentido a nuestra fe es entender que aunque en esta vida no nos vamos a liberar del dolor, no nos vamos a liberar del sufrimiento, no nos vamos a liberar de la injusticia, habrá una nueva vida, habrá una resurrección, habrá una transformación donde ya no habrá pecado, ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor. Entonces, aunque aquí a veces la vida se torne difícil, la esperanza de la resurrección nos da fuerza para sobrepasar los momentos de lucha en esta vida, porque sabemos que si resistimos, que si perseveramos bajo la prueba, seremos recompensados en la eternidad. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿qué recompensa tendremos por haberlo dejado todo? Y Jesús les dijo 100 veces más, aquí en la vida eterna. Pero luego les dijo, ustedes van a reinar conmigo sobre 12 tronos en la etapa venidera, en el siglo venidero, en la regeneración. Entonces ellos, lo que los mantenía y lo que les hacía sentirse gozosos cuando compartían los padecimientos con Cristo, era la esperanza de la resurrección. Ahora es bien interesante que Pedro relacionó la resurrección de Cristo con el establecimiento de Cristo como único profeta. Y esto lo vemos en Hechos 3, del 22 al 26. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días.
A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pues vean cómo Pedro relaciona la resurrección de Cristo con el cumplimiento de la profecía que Moisés había dado, que Dios iba a levantar un profeta de entre nosotros. Entonces, eso es algo maravilloso, eso es algo muy, muy lindo. Entonces, saber que Cristo es nuestro profeta es saber que a Él es a quien debemos oír. Y saber que Él es nuestra cabeza y que estamos unidos a Él nos lleva a comprender que el espíritu de la profecía, que es el testimonio de Jesucristo, es parte de nuestra identidad. La Biblia también nos habla que se nos ha dado el ministerio y la palabra de la reconciliación, es decir, una tarea profética de predicar el evangelio. Entonces aquí vemos como lo primero que hizo el poder de Dios fue resucitar a Cristo de entre los muertos y con eso asegurar nuestra resurrección. Ese poder que venció la muerte actúa en nosotros y nos garantiza que resucitaremos. Pero la segunda cosa en la que se manifestó el poder de Dios es que se le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Y lo sentó sobre todo principado, autoridad, poder, dominio y sobre todo nombre que se nombra. Pero veamos, la palabra le sentó significa que le dio una posición de poder y autoridad. En Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Y el autor a los Hebreos aquí está juntando nuevamente la posición de profetas que quedaron atrás al entrar Cristo como el verdadero, único y principal profeta, y también está diciendo que Él se sentó, y más adelante en mucho de la carta a los Hebreos nos va a hablar del sumo sacerdocio de Cristo. Entonces, eso es importante saber que aquí está hablando de su función también como sacerdote. Entonces, es bien interesante porque le da una serie de títulos a Cristo. Se le llama el heredero de todas las cosas, se le llama que Él es el resplandor de su gloria, que Él da la expresión exacta de su naturaleza, y otras versiones dice la imagen misma de su sustancia, y también se dice que Él es el sustentador de todas las cosas. Pero lo impresionante es, a partir de la mitad del verso 3, dice que después de llevar a cabo la purificación por los pecados, y eso era una tarea que hacían los sacerdotes. Los sacerdotes presentaban el día de la expiación, todos los sacrificios que habían que presentar, que eran más o menos 4, porque era primero por él mismo y 3 por el pueblo. Pero el tema es que los sacerdotes nunca se podían sentar. Los sacerdotes tenían que estar continuamente, dice el escritor de los Hebreos más adelante, presentando sacrificios en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde. Y no había sillas en el atrio, ni en el lugar santo, ni en el lugar santísimo, porque no había lugar para sentarse. Pero Cristo, cuando Él efectuó en su carne la purificación de los pecados, entregando un solo sacrificio perfecto, una vez y para siempre, va a decir más adelante el escritor de los Hebreos en el transcurso de su carta, pero desde aquí el inicio, desde la introducción, él está diciendo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y cuando se sentó, heredó un nombre superior, más excelente, superior a los ángeles. Se le dio una posición superior a cualquier otro ser en el mundo espiritual. Y esto es algo muy, muy importante, porque es lo mismo que Pablo nos está diciendo aquí en Efesios 1. En Efesios 1, Pablo está diciendo muy por encima
Y dice, se sentó a su diestra. Y es a su diestra, la posición de la derecha simbolizaba el honor más alto. Es bien interesante porque está diciendo que él se sentó para reinar, se sentó para descansar, porque su sacrificio fue completo, porque completó la obra, porque cuando dijo consumado es, era que ya no se iba a necesitar más sacrificios. Entonces, el hecho de sentarse habla de lo excelso, de lo perfecto, de lo grandioso de su sacrificio hecho en la cruz. Entonces se sentó porque ya no había necesidad de seguir ofreciendo sacrificios. Se sentó para descansar, pero también se sentó para reinar. Para descansar porque su sacrificio fue una vez para siempre, pero también para reinar por cuanto se le estaba dando una posición dominante, una posición de superioridad. Y eso es lo que dice el verso 21 de Efesios 1. Sobre todo principado y autoridad y poder y dominio o señorío. Y ese sobre es muy por encima, superiormente. Ahora, Pablo aquí usa cuatro palabras. Usa cuatro palabras que es principado, autoridad, potestad o poder, que se traduce de las dos maneras, y dominio o señorío. Es bien interesante porque en el mundo antiguo, la gente en el tiempo de Pablo y precisamente en el Asia Menor y en Éfeso y en todos estos lugares, lo vimos en el relato de Hechos 19, la cantidad exagerada de libros de magia que se quemaron, y eso nos muestra su gran atracción por la magia y al mismo tiempo su gran temor por el poder que estas potestades tenían. La salud, el amor, el éxito en la cosmovisión de ellos estaban a merced de las influencias espirituales. Sin duda los cuatro términos que encontramos, 5 con el nombre aquí en Efesios 1:21, aluden a seres espirituales. De hecho, en los textos judíos se usaban algunos de estos términos para hablar de ángeles. Y más adelante en Efesios 6:12, Pablo nos va a explicar que son los mismos poderes contra los cuales los creyentes tienen una lucha. O sea, esos poderes Pablo no los niega, ni dice que ya no existan, ni dice que ya no trabajen. Simple y sencillamente Pablo nos está contando que aunque seguimos teniendo una lucha con ellos, ya está de nuestro lado y estamos del lado del que fue puesto por encima de ellos. No los ha destruido todavía, pero fue puesto muy por encima de ellos. Su poder es mucho más grande, y lo dice Hebreos, que su nombre es más excelente, es superior a los ángeles, y es el mismo concepto que nos está dando aquí Pablo en Efesios. Esta rica variedad descriptiva de términos subraya la importancia que el mundo demoníaco tenía en la cosmovisión de los creyentes de ese tiempo. Aunque Pablo en ningún aspecto los consideraba rivales de la soberanía, majestad o supremacía de Dios, sí los ve como poderosos, oponentes sobrenaturales que no pueden ser ignorados. Al hablar de principados, por ejemplo, Daniel 9 nos habla de principados como seres espirituales con dominio sobre naciones. Daniel menciona el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. En Efesios 2:2, Pablo usa la palabra autoridad, que es la segunda palabra para referirse al reino de Satanás. En el Antiguo Testamento hay varios pasajes de algunos reyes que adoraron a todo el ejército de los cielos, y la palabra ahí es las potestades en la Septuaginta, en la versión griega del Antiguo Testamento. Pero también en Deuteronomio 4:19, Dios le había prohibido al pueblo de Israel adorar a todo el ejército del cielo, y menciona el ejército del cielo como el sol, la luna y las estrellas, o los astros. Y obviamente se está refiriendo a los dioses griegos y romanos, porque todos sabemos que Júpiter era un astro, que Venus era un astro, que Marte era un astro, que ellos lo miraban como estrellas, y por su brillo especial y por las características diferentes se les adoraba. Y de alguna manera Pablo no está negando que haya algún ser espiritual asociado a estos planetas o asociado a estas estrellas, o por ejemplo lo que se conoce como los signos del zodiaco, pero sí está explicando que Cristo fue puesto muy por encima de ellos.
La última palabra es la palabra dominio, y la palabra dominio aparece en Daniel 7:27, también refiriéndose a seres angélicos, que algunos los consideraban como dioses o como seres mediadores entre, por ejemplo, la suerte y el destino y las situaciones que ocurrían. Definitivamente, una de las cosas interesantes es que Pablo aquí está hablando del poder. Y estos 4 títulos, que no sabemos diferenciarlos, no tenemos los argumentos para saber, no eran simples espíritus inmundos o simples demonios, eran más que eso. Pablo no está citando aquí los demonios o los espíritus inmundos. En Efesios 6:12 les va a llamar huestes, como quien dice el montón, los de abajo. Pero Pablo aquí nos está hablando de los que tienen una jerarquía, de los que tienen un nivel de poder, de los que ejercen autoridad dentro del mundo espiritual, de los que al menos son superiores a los demonios y a los espíritus inmundos. Y es importante porque aquí está incluyendo Pablo a todos los seres espirituales que tienen algún tipo de jerarquía. Ahora, algunos comentaristas se preguntan, ¿incluirá aquí también a los gobernantes humanos? Barth afirma que estos términos aluden principalmente a seres espirituales. Sin embargo, escribe también, Pablo tenía en mente al mismo tiempo tanto a los gobernadores visibles y específicos como a la invisible autoridad ejercida por ellos, condiciones y manifestaciones concretas de vida y el invisible misterio de lo que está detrás de las cosas físicas. Y esto lo vemos en Daniel, ¿verdad? El príncipe de Persia viene y después el de Grecia. Y da a entender el libro de Daniel que el príncipe de Persia era un ser espiritual que ayudó a los reyes de Persia a conquistar las naciones, y luego el príncipe de Grecia era un ser espiritual que ayudó a Alejandro Magno a conquistar el mundo, pues que antes había sido conquistado por el imperio medo-persa y antes por el imperio babilónico, de quien seguramente también había un principado. Lo que yo quiero explicar aquí es que todas las estructuras mismas de la vida, ya sean políticas, económicas, biológicas, históricas, tienen un precedente espiritual, tienen una contraparte espiritual. Y Pablo aquí está haciendo un acercamiento, y aquí está él incluyendo todos los aspectos internos y externos de cualquier manifestación de poder en el mundo y en la vida y en la historia, y está llevándonos al entendimiento de que todo fue sujeto a Cristo, de que todo está bajo el gobierno de Cristo. De hecho, el libro de Daniel también lo dice, ¿verdad? Dios hace que Nabucodonosor reconozca que Dios es soberano sobre los poderes, sobre los dominios y sobre los espíritus. Nabucodonosor conocía estas verdades, las conocía también, que cuando Cristo aparece en el horno de fuego con los otros 3 muchachos, él dice, veo a uno semejante al Hijo de los dioses. Pues no sabemos a qué se está refiriendo, pero su cosmovisión entendía que habían seres espirituales con poder. Y los que están recibiendo esta carta en el tiempo de Pablo, estos lectores creían en el destino, creían en la capacidad que estos seres intermedios tenían para cambiar el destino, para traer suerte, para traer fortuna. Y hoy nuestra sociedad no cree exactamente lo mismo, pero hoy nuestra sociedad cree de forma similar respecto a la educación, respecto al esfuerzo humano, respecto al pensamiento positivo, respecto a las relaciones. Y no nos damos cuenta que cuando adoramos el dinero, cuando adoramos el poder, o cuando invocamos que la educación y aún nuestra propia fuerza, inconscientemente estamos pensando en un ser mediador, una fuerza intermedia, aún si estamos hablando de nuestro propio poder o sabiduría o inteligencia humana, estamos aludiendo a algo que no es directamente Dios. Entonces, lo que Pablo quiere dejarnos bien claro, y lo que el Espíritu Santo quiere que sepamos, es que nada puede obrar más eficazmente en nuestro favor que el poder de Dios. El poder de Dios es supremamente grande. Y por otro lado, todo está sujeto a Cristo. Y irnos a un mediador que no es Cristo sería idolatría, y sería afrontar la posición que hoy Cristo tiene como único mediador entre Dios y los hombres.
Pablo dice después, sigue diciendo en el 21, y sobre todo nombre que se nombra. En lugar de seguir enumerando y delineando y de mencionar a los demonios y espíritus inmundos, Pablo incluye aquí toda categoría concebible. Lo reúne en esta expresión y declara que Cristo ha sido exaltado muy por encima de todos los seres existentes. Y añade esta frase para asegurar que no ha quedado ninguno excluido. Ahora, hay algo importante también. Los nombres tenían un elemento importante en la magia. En la magia era importante pronunciar los nombres de los seres que se estaban invocando y que iban a ejercer la magia, valga redundar. Y hoy por hoy también los brujos necesitan nombrar a los demonios, a los principados y potestades en quienes se sigue creyendo, porque aunque sea difícil creerlo, sigue existiendo brujería en nuestros tiempos, ¿verdad? Bueno, entonces saber su verdadero nombre e invocarlos era el medio de utilizar el poder y el servicio de los seres invocados. Y por eso Pablo usa esta expresión, y sobre todo nombre que se nombra. Sobre cualquiera que ustedes conozcan, si sobre cualquier nombre Cristo está por encima. Por eso también es importante el nombre de Dios, pero el nombre de Cristo solo funciona cuando se dice desde una unión a su naturaleza y a su espíritu. Y por eso la Biblia dejó registrada la historia de los hijos de Seba que trataron de expulsar a unos demonios en el nombre del Jesús que predicaba Pablo, pero como no conocían, entonces los demonios bien les dijeron: ustedes no tienen relación con ese Jesús que nosotros sí conocemos, y también al Pablo que lo predica, que sí está con él, que sí está unido a él, pero a ustedes no les vamos a hacer caso, porque están pronunciando el nombre en ilegalidad, no tienen el derecho legal para hacer uso de ese nombre. Entonces, salen de aquí avergonzados, desnudos y derrotados. O sea, es así de serio, es el mover en el mundo espiritual, que sigue siendo real. Ahora, lo interesante cuando Pablo dice aquí que Dios lo puso sobre todo, Pablo está citando el Salmo 110, del 1 al 4. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote y para siempre, según el orden de Melquisedec. Interesante es que este salmo da dos profecías respecto del Mesías. Es un salmo que habla del Mesías prometido, y primero dice que él va a ser rey, y que Dios le va a decir: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, y le va a dar el cetro del reino y le va a decir: domina en medio de tus enemigos. Pero la segunda profecía habla de su posición como sumo sacerdote. Es bien interesante porque en la primera profecía habla de su posición como rey con poder absoluto y del servicio voluntario de su pueblo, y en la segunda profecía de su posición como sumo sacerdote. Y ahí se completan las tres posiciones principales que Cristo ahora ocupa. Él es el profeta, Él es el rey y Él es el sumo sacerdote. Y entonces ahí Él cubre todas las necesidades sociales, materiales y espirituales de su pueblo, obviamente desde el punto de vista espiritual, de manera muy general. Cabe mencionar que este salmo es bastante citado, y es citado en 1 Corintios 15 y es citado en el libro de Hebreos, hablando de que todavía no están todos sus enemigos sujetos en todos los ámbitos, principalmente no en la tierra, y que se van a citar como un evento futuro cuando Cristo venga en su segunda venida. Pero aquí Pablo en Efesios lo está concibiendo como algo ya realizado, como algo que ya se cumplió, y está diciendo, más adelante obviamente él no va a negar que todavía tenemos que luchar contra estos seres espirituales y que tenemos que ser fuertes y fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza en Efesios 6, tomando la armadura y todo lo que pues en su momento vamos a llegar. Pero Él quiere que sepamos que ya Dios empezó a someter a todos sus enemigos bajo la planta de sus pies. Él quiere que sepamos que ya
el Señor le dijo a Cristo, siéntate a mi diestra, porque yo voy a poner a todos tus enemigos bajo la planta de mis pies. Y ya puso bajo la planta de sus pies, ya lo puso por encima de todos los seres angélicos y espirituales que se mueven en el mundo espiritual, ¿verdad? Y luego el final del 21 dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y había una división que los judíos tenían de la historia en dos edades. Ellos hablaban de este siglo presente, previo al reinado del Mesías, y en el siglo venidero, que era en la etapa donde el Mesías iba a reinar, y Cristo lo confirmó, y lo vemos, por ejemplo, en Mateo 12. Pero Pablo está haciendo la afirmación de que Cristo es rey ahora y será siempre superior a cualquier ser angélico. Nunca va a dejar de ser superior. Y el verso 22 dice, y todo lo sometió bajo sus pies. Y aunque esto lo dice el Salmo 110, verso 1, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos bajo tus pies, también es una alusión al Salmo 8 que hablaba del reinado que Dios le había dado a Adán. Salmo 8, del 6 al 9. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad, los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Entonces, donde el Salmo 8 decía todo, que ese todo que había sido puesto bajo los pies del hombre, se refería a ovejas, bueyes, pájaros, peces, todos los seres vivos de la tierra, Pablo lo amplía y dice, el hombre tenía toda la creación bajo sus pies, pero Cristo tiene una superioridad universal y tiene todos los poderes angélicos hostiles también bajo sus pies. Todos le tienen temor. Así como en la naturaleza, claro, nosotros tenemos el riesgo, pero no, de manera natural, los seres salvajes nos tienen temor, los animales salvajes, perdón, aunque tengan más fuerza, nosotros nos tienen temor y a veces atacan por temor, pero le tienen temor al hombre. Todos los seres angélicos le tienen ese mismo temor a Cristo, es lo que Pablo nos está diciendo. Dios no solamente ha conquistado a los enemigos cósmicos de Cristo, levantándolo de entre los muertos y exaltándolo a su diestra real, sino que le ha sometido a toda la creación. Esta sujeción de todas las cosas de manera impresionante es también, y aquí vamos a pasar al tercer punto, para el beneficio de la iglesia, que es su cuerpo. En otras palabras, el mensaje claro que aquí Pablo nos está dando es que Jesucristo es el Señor del universo, que Dios a través de su poder puso todas las cosas, toda la creación, invisible y visible, bajo el gobierno del Mesías. Sigue diciendo el verso 22 en la segunda parte, y a Él, o sea, a Cristo, la tercera manifestación del poder de Dios en Cristo es que lo dio por cabeza a todas las cosas, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y esto es una expresión difícil e impresionante. Lo primero que vemos es que Pablo está afirmando una verdad que él ya afirmó, pero que va a complementar. Pablo, unos años antes, le había enseñado a los corintios y le había enseñado a los romanos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y lo que Pablo llevaba el mensaje cuando hablaba de la iglesia como cuerpo de Cristo es de la necesidad como comunidad que tenemos de edificarnos los unos a los otros y del enriquecimiento de nuestra misma diversidad en aprendizajes, en talentos, en dones, que nos hace ser interdependientes, como la mano interdepende del ojo y del pie, y todos los miembros del cuerpo son interdependientes entre sí. O sea, se necesitan los unos a los otros para que el cuerpo pueda funcionar. Sin embargo, aquí Pablo no está negando eso, sino que está sumando a esa enseñanza de nuestra interdependencia como miembros de la comunidad de fe, la amplía para explicarnos de manera detallada que Cristo es el líder, Cristo es la cabeza, Cristo es la autoridad de la comunidad llamada iglesia. Colosenses 1, del 15 al 18. Cristo es la imagen misma del Dios invisible,
y existe desde antes que Dios comenzara la creación. Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y de lo invisible, y de todos los seres que tienen poder, autoridad y dominio. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo ya existía antes de todas las cosas, y por su poder todas subsisten. Él es la cabeza de ese cuerpo suyo que es la iglesia. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar para ser en todo siempre el primero. Qué maravilloso este pasaje. Es el mismo concepto y créanme, hermanos, los que no entienden la importancia que la Biblia le da a la iglesia, no entienden cómo en este pasaje, en los dos pasajes, tanto en Efesios como en Colosenses, cuando Pablo habla de la superioridad de Cristo, cómo conecta la superioridad con la iglesia. Ha habido mucha discusión sobre Colosenses 1:18 como sobre Efesios 1:23. Los teólogos no conciben cómo Pablo le da tanta importancia a un grupo de creyentes pecadores y lo pone como Cristo está por encima y siempre superior a todos, pero aún así está conectado a su iglesia. La cuarta y última manera en que Dios manifiesta su incomparable poder en Cristo es haciéndole gobernante de toda autoridad en el cielo y en la tierra, pero de manera impresionante para beneficio de la iglesia. El término cabeza siempre representó liderazgo y autoridad en el mundo grecorromano. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que la iglesia, los miembros individuales que están conectados a Cristo, ocupan un lugar de privilegio y beneficio inigualable. Están involucrados íntimamente con aquel que está por encima de todo, que es gobernante de todo, que es el primero en todo. Y esta es una verdad impresionante. Y luego viene una frase que es todavía más asombrosa. Y viene Pablo y dice, y la iglesia es también la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cómo así? ¿La iglesia es la plenitud? Aquí la palabra la plenitud en el griego está en aposición con el cuerpo. Pablo está diciendo que la iglesia es su cuerpo y es al mismo tiempo la plenitud. Es una yuxtaposición explicativa y funciona como una segunda descripción de la iglesia. Pablo está dando dos descripciones de la iglesia y está diciendo, él es el cuerpo de Cristo y está diciendo, es la plenitud de Cristo. Y el término plenitud, y es bien impresionante porque en nuestro español sería más fácil entenderlo con la palabra llenado. Y lo que Pablo está diciendo es que la iglesia es el llenado a través del cual Dios deja sentir su presencia y su poder en el mundo. Aquí Pablo tiene en mente la imagen del tabernáculo del templo siendo llenos de la gloria de Dios. La palabra que se usa plenitud es pleroma y la palabra que significa que lo llena o llenado, llenar, es pleró. Y esta palabra se usa varias veces en Colosenses y en Efesios. Y cuando la buscamos en la Septuaginta y vamos al Nuevo Testamento, vemos que aparece, por ejemplo, en 2 Crónicas 7:1 dice, cuando Salomón terminó de orar, la gloria del Señor pleró el templo, llenó el templo. 44:4 de Ezequiel dice, la gloria del Señor pleroma la casa del Señor, llenaba la casa del Señor. En Ezequiel 43:5 también dice, vi que la gloria del Señor llenó la casa, y la palabra es pleroma. Y en Isaías 6:1, cuando Isaías ve al Señor, dice, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban, pleró el templo. Entonces vemos que cada vez que esta palabra llenar o plenitud o llenado se usa en el Antiguo Testamento, habla de la presencia y de la gloria de Dios llenando su templo. Y lo impresionante es que el Nuevo Testamento nos enseña que el templo, el nuevo templo, Cristo dijo,
destruiré este templo y en 3 días levantaré el nuevo templo y el nuevo templo es mi cuerpo. Y viene más adelante y los apóstoles y nos dicen de lo que Cristo estaba hablando era de su comunidad. Segunda de Samuel 7, Samuel había profetizado que el Mesías iba a edificarle templo al Señor y cuando el Señor se revela como el Cristo, él dice, yo edificaré, no un templo físico, mi iglesia, mi templo es la comunidad de creyentes y mi templo será lleno de la gloria de Dios. Cuando la Biblia habla que la gloria de la casa postrera será mayor que la de la casa primera, la casa postrera no era un edificio ni será nunca un edificio. La casa postrera es la comunidad de los creyentes llamada iglesia, en el griego eclesia, que significa reunión y que no puede ser solo uno, se necesita más de uno. Y esto es sumamente impresionante porque lo que Pablo está diciendo aquí es que mientras en el Antiguo Testamento Dios llenó el templo con su gloria, ahora lo que Dios hace es llenar a Cristo para que Cristo llene a los suyos de manera que sea la iglesia la que llene al mundo de la naturaleza de Dios. Lo que se subraya es el don del propio ser de Dios que está viniendo a su iglesia en revelación y salvación. Es algo impresionante. Pero lo que está diciendo este pasaje es que la iglesia es llenada por Cristo y Cristo llena el mundo completamente mediante la iglesia. ¿Cómo? La iglesia recibe todo lo que necesita de Cristo y participa con él en el cumplimiento de sus propósitos por todo el mundo. La iglesia es la manera en que Dios llena. Pero eso sí, la que está conectada a Cristo y que lo tiene como cabeza, la que primero ha sido llenada por Cristo. Pablo va a hablar de esto más adelante usando el mismo verbo. En Efesios 4:10 él va a decir que el que descendió es el mismo que ascendió para llenarlo todo, hablando de Cristo, y Cristo está llenando todo a través de su iglesia. En Efesios 5:18 va a decir sed llenos y va a usar el verbo pleró del Espíritu Santo. Lo que vemos es que el hecho que Cristo y el Espíritu sean considerados como agentes activos de llenado, que es lo mismo que nos enseña la parábola de las vírgenes y el aceite, figura del Espíritu que tiene que llenarnos. Este es de lo que Pablo está hablando aquí. Pablo tiene una idea de que la iglesia tiene que entender que necesita estarse llenando de Dios, porque ella es hoy el elemento que Dios está usando para llenar al mundo de él. Colosenses 2:10 dice, porque en Cristo habita toda la plenitud, y es la misma palabra, pleroma, toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos, y la palabra es pleró, están llenos, están llenados mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y autoridad. Pablo nos está invitando a vivirnos llenando del Espíritu porque ya Cristo nos llenó. Es impresionante, pero Pablo está llevándonos a ver la iglesia como un receptáculo lleno de Dios, porque posee la presencia de Dios al ser habitada y sellada con el Espíritu Santo. El sentido general de la frase es pues que Cristo llena la iglesia y la iglesia de esta manera, que es la plenitud de Cristo, que está llena de Cristo, que está conectada a Cristo como su cabeza, está embarcada en la misión de llenar todas las cosas del cielo y de la tierra. Más adelante en la carta vamos a ver que una de las maneras en que la iglesia llena todo en todo es a través de la predicación del evangelio y de la expansión del reino de Dios, que está encargada la iglesia. La iglesia es la responsable de la gran comisión. Pero otra de las maneras en que la iglesia llena también el cielo es mediante el mensaje profético que su misma existencia imparte a los poderes angélicos. Solo por existir la iglesia en la tierra y solo por tener un canal para que Dios se manifieste en la tierra está llenando el cielo. Y el cielo se está quedando admirado de ver cómo Dios está llenando todo a través de simples pecadores conectados a Él como su cuerpo, como miembros de Él, de su iglesia. Y esto es impresionante. En esencia, la iglesia está manifestando
el poder de Dios al traer redención y liberación a su pueblo, al extender el reino de Dios. La iglesia, la manera actual en que Dios lo llena todo con su mente, cuando hay creyentes que viven en fe y proclaman su verdad, y lo llena todo con su carácter, cuando hay creyentes que expresan el amor de Dios en ellos, para con Dios y para con los demás, en todo lugar y en toda época de la historia. Más adelante, Pablo en el capítulo 2 va a afirmar que también los creyentes hemos resucitado y estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. El futuro ya ha sido puesto en marcha por la resurrección de Cristo llevada a cabo por Dios, y los creyentes viven a partir de su futuro en el presente. Vivimos para el futuro que Dios nos ha preparado. Hermanos, esto requiere un cambio en nuestra cosmovisión y una transformación desde una vida sin sentido a una conciencia de la nueva era donde Cristo es Rey, que ya ha comenzado en nuestro espíritu, en nuestras reuniones, en nuestra búsqueda de Dios, y eso nos da esperanza. ¿Cuál es la aplicación de Dios para nuestra vida? En primer lugar, Pablo nos está llamando a orar para que los creyentes seamos capacitados por el Espíritu para entender la grandeza, la amplitud del poder de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a vivir la vida cristiana por nosotros mismos, en nuestras fuerzas y no mediante el poder de Dios. Y ahí es donde no se cumple que estamos llenos de Dios. Solo estamos llenos de Dios cuando estamos dependiendo de Él. En la misma carta, Pablo más adelante va a decir que a través del poder de Dios podemos hacer buenas obras, podemos vivir en unidad, podemos ser pacientes y humildes, podemos ser menos egoístas, podemos servir a otros a través de nuestros dones, podemos vencer el pecado, podemos desarrollar relaciones sanas y podemos resistir al enemigo y vencer sobre la influencia de los espíritus demoníacos. Quiero terminar resaltando que en Romanos 8, del 31 al 39, Pablo habla de que somos más que vencedores y habla del poder de Dios que nos libra de la persecución, del peligro, de la dificultad y de la muerte. Pero no se trata de un poder para realizar magia y escapar de las dificultades, sino para vivir íntegramente en medio de un mundo de maldad. Este poder es para vivir vidas piadosas, y son las cosas que se deben de subrayar cuando hablamos del poder de Dios. Hermanos, el poder de Dios actúa en Cristo y actúa en nosotros. ¿Pero cómo actúa en Cristo? No para impedirle ir a la cruz, no para evitar que lo humillaran, no para impedir que cargara con nuestro pecado, sino al contrario, para fortalecerlo a cumplir su misión y luego exaltarlo por haberla cumplido. El poder de Dios va a actuar en nosotros no para librarnos de cumplir nuestra misión, al contrario, para habilitarnos para que podamos cumplir la misión que Dios quiere que cumplamos para luego ser exaltados con Cristo en el cielo, porque si sufrimos con Él, reinaremos con Él, le escribe Pablo a Timoteo. Hermanos, el poder de Dios nos permite en conexión con Cristo proclamar la palabra de Dios, tomar gobierno sobre los poderes de las tinieblas en los ambientes a donde visitamos, pero principalmente en nuestra misma alma. Y nos permite ejercer nuestro sacerdocio al interceder por el mundo ante Dios. Me gusta cómo traduce Eugene Peterson en su traducción en inglés de Meshas estos versículos, y él pone: toda esta energía proviene de Dios. Dios lo resucitó de los muertos y lo puso en un trono en el cielo profundo a cargo de dirigir el universo, todo, desde galaxias hasta gobiernos, sin nombre y sin poder, exento de su gobierno, y no solo por el momento, sino para siempre. Él está a cargo de todo, tiene la última palabra en todo, y en el centro de todo, Cristo gobierna la iglesia. La iglesia no es periférica al mundo, el mundo es periférico a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo en el cual Él habla y actúa, por el que llena todo con su presencia. Termino con las preguntas de reflexión. ¿Eres consciente que parte fundamental y clave de nuestra fe cristiana es la esperanza de la resurrección de los muertos? ¿Te consuela saber que la plenitud de las bendiciones las experimentarás en la resurrección y no aquí en esta tierra? ¿Has abrazado a Cristo como profeta? ¿Crees que la mejor manera de oír y conocer a Dios es a través de Jesucristo y del testimonio de Él registrado en las Escrituras?
¿Estás consciente que tu unión con Él te ha encomendado una labor profética que debes ejercer predicando el Evangelio y anunciando la palabra de Dios? ¿Has abrazado a Cristo como Rey? ¿Crees que Él es tu Señor y tu Rey? ¿Te has rendido a Él y sabes que le debes obediencia? ¿Conoces que también tienes autoridad delegada contra los espíritus de las tinieblas y principalmente contra el mal que reside en tu corazón, pero que puedes ya dominarlo? ¿Has abrazado a Cristo como sumo sacerdote? ¿Le reconoces como el único mediador e intermediario entre Dios y nosotros? ¿Eres consciente de su intercesión constante a tu favor y sabes que Él intercede por ti a fin de que tú puedas interceder también por otros? ¿Te ha motivado esta enseñanza a depender más del poder de Dios en lugar de depender de tus propias fuerzas? Espero que sí. Padre, te damos gracias por el maravilloso, grande e inigualable poder que actúa en Cristo, fortaleciéndolo para cumplir la misión que tú le habías encomendado y exaltándolo, dándole superioridad sobre todo ser espiritual y angélico, sometiendo todas las cosas bajo sus pies, proclamándolo como único Rey, como único profeta y como sumo sacerdote. Pero gracias por haberlo dado como cabeza a una comunidad de creyentes llamada Iglesia, a la cual cada uno de nosotros pertenecemos. Gracias, Señor, porque nos permites entender que estamos íntimamente conectados y unidos a aquel que está puesto por encima de todo. Gracias porque a través de nuestra unión con Él, tú nos llamas a realizar una labor profética, una labor sacerdotal y una labor también de gobierno sobre la maldad que trata de gobernar nuestro corazón y de infectar los ambientes en donde nos movemos. Señor, alabamos y adoramos tu poder. Y te pedimos que nos enseñes a depender más de tu poder cada día y menos de nuestras fuerzas. Señor, aceptamos la invitación y te pedimos que nos llenes de ti, de tu presencia y de tu Espíritu Santo día a día, porque queremos estar llenos de ti para llenar el mundo que nos rodea de tu fe, de tu palabra, de tu verdad y de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.